Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos. El Señor le bendiga, familia. El Padre eterno bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga su ministerio, bendiga todo lo que tiene que ver con cada uno de ustedes, de los hijos de la casa y de los hermanos y amigos que nos siguen a través de YouTube. Gracias al Señor por el privilegio de una vez más compartir en este tiempo de adoración a Dios, en este tiempo en la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Habrán observado cómo las dos canciones que dirigió nuestra hermana Alexandra Javalera nos motivaban a adorar, nos enseñaban a adorar y trataban de tocar el corazón del Padre. Ambas hablaban de la oración. Y es que usted y yo fuimos creados para adorar, pero no para ser adoradores pasivos, no para ser adoradores ocasionales, sino para ser adoradores sinceros y fervientes, para dedicar nuestra vida en oración a aquel que nos la dio. Los seres humanos fuimos creados para eso, para alabanza de Dios, para adoración de Dios, para honra de nuestro Dios. Y el ser humano ha adorado desde el principio de su historia. El ser humano ha adorado desde el inicio de la humanidad. Por ejemplo, Adán y Eva tuvieron comunión regular con Dios, comunión periódica, comunión diaria y constante con Dios en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, verso 8, leemos, había tenido comunión, ellos habían tenido comunión, y aquí lo encontramos registrado en este verso. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y esto ocurre cuando ellos pecan a Dios, cuando ellos desobedecen las ordenanzas, las palabras que el Padre les había dado. Él le había indicado, como usted bien sabe, qué cosas podían hacer y qué cosas no podían hacer. Específicamente, donde se refleja la desobediencia de ellos tenía que ver con el árbol que estaba en medio del huerto y ellos no podían comer de su fruto, y ya usted sabe el resto de la historia. Los seres humanos desde el principio hemos adorado a Dios. Ellos se esconden de la presencia de Dios porque ellos habían dedicado pleitesía, exaltación a Dios, habían reconocido su señorío, su autoridad, habían reconocido que Él era el Padre creador, pero al desobedecerle, se escondieron. Es lo que acostumbran a hacer las personas cuando le fallan a la autoridad, cuando le fallan a aquel que ejerce dominio sobre ellos. Se esconden cuando le fallan, cuando ofenden, cuando violan la autoridad establecida. Y fue lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron, cuando fallaron a Dios. Desde el inicio, siempre el ser humano ha adorado a Dios porque para eso fuimos creados. Abel y Caín trajeron ofrenda que en hebreo es minhat, o regalo o tributo a Jehová. Génesis capítulo 4, versos 3 al 4, la parte B del 4, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y usted conoce muy bien que más adelante dice que el Padre se agrada de la ofrenda que trae Abel porque seleccionó lo mejor para él. ¿Tenía que ver con el valor de lo material? No, es que él había dado lo mejor en actitud de adoración, en actitud de honra a Dios.
Y el Señor recibe la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín, porque Caín cualquierizó la adoración a Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado con cualquierizar la oración, con hacer de la oración un rito, algo mecánico, algo que hacemos por hacer o porque otros hacen. La adoración debe salir del corazón del adorador. La adoración debe salir en actitud correcta delante de Dios. Debemos presentarnos agradecidos. La adoración es gratitud, expresión de gratitud a nuestro Padre. Los descendientes de Sed invocaron el nombre de Dios, el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 4, verso 26 dice, y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Los seres humanos somos dependientes de la deidad, del poder de un ser superior a nosotros, y en este caso el Dios, el único Dios verdadero, y ellos comenzaron a invocar a Dios. Noé edificó altar a Jehová para un holocausto después del diluvio. Eso es adoración. En Génesis capítulo 8, verso 20, leemos, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, ofreció holocausto a Dios. Abraham llenó el paisaje de la tierra poseída de altares para el holocausto al Señor y habló íntimamente con Dios, tuvo cercanía con él. Sin embargo, la adoración pública no se formaliza hasta después del Éxodo. Es después del Éxodo del pueblo hebreo que se formaliza realmente la adoración pública, cuando se construye el tabernáculo en el monte Sinaí. De ahí en adelante, los sacrificios regulares se ofrecían cada día, se ofrecían constantemente, y Dios establece varias fiestas anuales como ocasiones para la adoración pública del pueblo de Israel. La adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad del gran Dios del cielo y de la tierra. La adoración se concentra en Dios y no en los hombres. La adoración va dedicada a Dios y no a los hombres. Los verdaderos adoradores entienden muy bien hacia dónde va dirigida la adoración. No adoramos con la finalidad de agradar a los seres humanos, no adoramos con la finalidad de exhibir talento, no adoramos con la finalidad de exhibir espiritualidad, sino de darle gloria al que gloria y honra merece, al Dios todopoderoso, amo y Señor de nuestras vidas. En la adoración cristiana, el creyente se acerca a Dios con gratitud por medio de lo que Él ha hecho en él y por medio del Espíritu Santo. Por medio de la adoración sincera, Dios manifiesta su poder en favor de los que le adoran. Él siempre donde ha habido adoración, ha habido también manifestación de su poder, manifestación de su gloria. En la adoración reconocemos y expresamos la grandeza de Dios y le glorificamos por lo que Él es en nuestras vidas, lo que es en nosotros, pero también por lo que Él es en sí mismo, por sus atributos. Dios es omnipotente, omnipresente, o sea que Él está en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios es omnipotente, no hay nada imposible para Él, Él es todopoderoso, Dios es eterno, Dios es trascendente, Dios es inmutable, es perfecto y es santo, es bueno, es trino y es uno. Amén, es amor, es misericordioso y clemente. Él es compasivo y paciente. Él es la verdad, Él es justo y Él es fiel. Ese es nuestro Dios
y Él y solo Él es digno de alabanza, es digno de exaltación, es digno de gloria, y usted y yo, que somos sus hijos, no debemos tener ninguna dificultad, ningún obstáculo en darle gloria, honra y alabanza, y hacerlo públicamente, hacerlo en la intimidad, hacerlo en todo lugar y bajo cualquier situación. Desde tiempos muy remotos, a Dios se le adora mediante cánticos, mediante danzas, mediante expresión de exaltación, de alabanza. Una de las palabras más utilizadas para alabar a Dios es la palabra aleluya. Y escuchamos en los medios de comunicación que hasta quienes no sirven a Dios han tomado términos que se usan para alabar al Señor, que nosotros, su pueblo, usamos como expresión de alabanza para ellos usarlos porque quieren estar en moda o sencillamente son expresiones agradables al oído de los humanos. La palabra aleluya, que es una de las que yo más utilizo, significa alabad con júbilo a Jehová. Cada vez que usted escucha la palabra aleluya, está escuchando a alguien decir alaba con júbilo a Jehová. Y si escucha esa palabra, entonces tienes que hacer lo que dice esa palabra. Alaba al Señor, exáltale, que nadie tenga que motivarte a hacerlo, que nadie tenga que utilizar términos motivadores como para que entres en un ambiente de adoración. Tiene mucho que ver con el lugar que ocupa Dios en nuestras vidas, con la cercanía, la intimidad que tenemos con el Señor. Amén. David fue uno de los adoradores más conocidos en el pueblo hebreo. Los salmos están llenos de alabanzas. Y por citar algunos nada más, porque son casi todos los salmos de David y de otros autores que contienen alabanza. Por ejemplo, en el Salmo 57, verso 9, David dice, te alabaré entre los pueblos, te alabaré entre las naciones. El verdadero adorador no se deja impresionar porque tenga una persona extranjera al lado de una cultura que se considere superior, de otro idioma, de apariencia física, de posición económica superior. Usted no tiene nada que ver con eso porque entiende que el más grande, el inigualablemente grande y excelso es Dios a quien usted adora, a quien usted alaba. David dijo, te alabaré entre los pueblos. Para la civilización de ese tiempo, Israel, el pueblo hebreo, no era el más avanzado, no era la potencia económica, la potencia militar de la época, pero David se entendía muy bien que el Señor es el Dios de las naciones, el Dios del universo, y no hay raza superior a él, no hay ser humano superior a él. Él no tenía vergüenza en alabar a Dios públicamente. En el Salmo 111, verso 1, dice, alabaré a Jehová con todo mi corazón. Para la cultura hebrea, el corazón comprende, tiene que ver con todo el ser del individuo. Alabaré a Dios con todo el corazón, alabaré a Dios con todo mi ser. En el Salmo 118, verso 1, dice, alaba a Jehová, porque Él es bueno. David el rey le está dando una ordenanza a las personas para que alaben a Dios. No olviden que los salmos componen el salterio, los cánticos espirituales del pueblo hebreo. En el 140, verso 13, dice, ciertamente, verdaderamente, los justos alabarán su nombre. El Señor recibe la alabanza de sus hijos, Él recibe la alabanza de los justos. En el Salmo 146, también verso 1, dice que David está ordenando a su alma alabar a Dios. Bendice alma mía a Jehová. Amén. David dijo, alma mía,
bendice al Dios de tu salvación en muchas ocasiones. En el Salmo 22, verso 3, expresa que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él hace presencia cuando su pueblo le alaba, cuando su pueblo le exalta. David tenía tenía su corazón, tenía su mente y sus labios prestos para alabarle en todo tiempo. En el Salmo 34, verso 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y si nos vamos al Salmo 33 y leemos los versículos 1 hasta el 5, encontramos lo siguiente. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es la hermosura, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterios y decacornio, cantadle cánticos nuevos, hacedlo bien, hacedlo con calidad, hacedlo con excelencia, haz lo mejor, bríndale a Dios la mejor alabanza, tañendo con júbilo, con alegría, de manera espontánea. Amén. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. La tierra cuenta la gloria de nuestro Dios. Amén. Y el firmamento anuncia, promueve, proclama. Amén. Su grandeza, la obra de sus manos. Ahí en esa porción que hemos leído nos habla de la hermosura de la alabanza dedicada a Dios. Ahora, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 21, encontramos una de las tantas veces que Jesús alaba al Padre. Él iniciaba sus oraciones al Padre con una expresión de alabanza. Jesús es el don de Dios, es el regalo de Dios, y el regalo de Dios, el don de Dios en nuestras vidas produce gozo en nuestros corazones. Fue lo que ocurrió con la mujer samaritana. Un encuentro con Jesús le produjo tanta alegría, que ella salió a decirle a la gente de su pueblo cómo había encontrado a un hombre diferente. Esta mujer que había conocido a varios hombres, esta mujer que probablemente tenía una vida que poca cosa la impresionaba, tiene un encuentro con Jesús, recibe el regalo de la vida y sale a decirle al pueblo, vengan, he conocido a un hombre diferente, es profeta de Dios porque me ha dicho la vida sin conocerme. Eso es alabanza. Pregonar el mensaje de salvación, hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hablar del encuentro que hemos tenido con Él, hablar de la vida que tenemos con Él, hablar de las cosas que Él hace en nuestras vidas, es adoración y alabanza a Dios. En Lucas capítulo 10, versos 17 al 20, habla de que el trabajo que hacemos en la obra de Dios nos produce gozo. Una vida activa, una vida hidratada en el espíritu, una vida candente en el espíritu siempre tendrá motivos para testificar acerca de las maravillas del Señor, y el ejercicio de esa obra le va a producir gozo. El deber cumplido produce gozo. El hablar del evangelio de Jesucristo produce gozo en nuestras vidas. La alabanza y la adoración son, repito, expresiones de gratitud. El sabernos perdonados, el saberse perdonado por el Señor siendo pecadores, el sabernos hijos de Dios, ser recibidos por el Padre, ser hechos hijos de Dios, ser hechos nueva criatura, produce gozo. El sabernos salvados, el saber que somos salvos, también produce gozo en nuestras vidas.
ser perdonado, ser hecho hijo de Dios y ser salvado, salvo de la condenación eterna. Motivos suficientes para vivir gozosos y expresar ese gozo en gratitud al Padre. A Dios no se le alaba solo cuando las cosas andan bien, a Dios se le alaba, se le exalta en todo tiempo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versos 54 al 59, encontramos a un Esteban perseguido, maltratado, martirizado, un Esteban adolorido y a punto de morir, levantando su mirada al cielo, levantando sus manos mientras era apedreado por la turba y dándole gloria y honra a Dios. En todo tiempo, usted y yo debemos ser adoradores sinceros, adoradores fervientes. Amén. Adoradores del Señor. A punto de morir, Esteban adoró al Padre. En Apocalipsis capítulo 4 encontramos a los 24 ancianos en la presencia del Señor adorándole. Amén. Los mártires de la iglesia primitiva prefirieron morir adorando a Dios mientras eran torturados, mientras se preparaban para morir, negándose a negar su fe, a negar al Dios al que servían de manera apasionada. La iglesia perseguida, la iglesia primitiva adoró a Dios. La iglesia perseguida estaba en las catacumbas, a escondidas, adorando a el Dios eterno, al Dios todopoderoso. El tipo de adorador que Dios quiere debe ser sincero, un adorador sincero, que le salga la adoración de manera espontánea, que no le importa la opinión de quienes tenga al lado, que no le importa la burla de los demás, que no le importa el parecer cursi o ridículo delante de los demás, porque su vida está centrada, está enfocada en su Padre, quien merece ser adorado. Adorador sincero, pero un adorador ferviente es aquel al que le arde su interior, al que le arde el corazón en alabanza y exaltación al Padre. El Señor espera que usted y yo, amados hermanos, seamos adoradores intencionales, que le adoremos de manera intencional, que usted y yo lo hagamos de manera voluntaria, que usted y yo lo hagamos queriendo hacerlo y no porque alguien nos induzca a hacerlo. Eso implica entregarnos por completo, rendirnos por completo a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. Quiero orar con ustedes, quiero orar con cada uno de los oyentes a través de los medios por los que transmitimos este mensaje. Señor eterno, gracias. Gracias, Dios amado, por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, oh Dios amado, porque nos has hecho verdaderos adoradores. Ayúdanos, Padre, a brindarte esa adoración genuina, esa adoración sincera, ferviente, es salida de un corazón contrito, de un corazón quebrantado, pero de un corazón agradecido también. Señor, ayúdanos, Dios amado, a ser adoradores verdaderos, adoradores intencionales, que nos entreguemos por completo, Señor, que te adoremos sin condiciones, sin reservas, que nos rindamos por completo a ti, reconociendo quién eres y quién eres en nosotros. Gracias, Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Te pido bendigas a cada uno de mis oyentes, Dios, y que cada uno de ellos sea un verdadero adorador, que te adore aún estando perseguido, aún estando enfermo, aún estando en escasez, aún estando, Señor, en medio de las personas que se burlen de ellos, que te adoren y lo hagan de todo corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Esperamos que estas palabras hayan edificado su vida.